Hola, bienvenidos a todos, estamos en el canal Prof. Iván HC. Esta vez traemos un tutorial explicando la gráfica de funciones y ecuaciones lineales o de primer grado en la productividad. Esto para el curso de cuarto de secundaria. Entonces, si no quieren perderse los videos que se vayan subiendo al canal, solamente tienen que suscribirse y darle al me gusta. También nos pueden seguir por la plataforma de Facebook con el mismo nombre. Entonces, sin cansarles más, empezamos. El tema de funciones y ecuaciones lineales está empezando con la siguiente actividad, ¿no? Nos dice una actividad, la misma que ustedes la van a leer a detalle, y en la misma también presenta algunos datos detallados sobre cómo se puede representar gráficamente esto, hablando en el plano cartesiano. ¿Listo? Vamos a seguir con la teoría. Aquí hablamos del eje de coordenadas rectangulares o eje cartesiano, como ya se pudo observar hace instantes. Si nos fijamos bien, este es el eje de coordenadas cartesiano, ya una recta, listo, una recta que viene verticalmente, que es el eje de coordenadas y la otra horizontalmente, que sería el eje de coordenadas x. Ese es el eje cartesiano donde podemos ubicar los puntos, ¿no? Puntos que se vayan equidistando entre las coordenadas x y. Más adelante vamos a ver cómo se resuelven los ejercicios o cómo se grafican los puntos en la misma en el mismo eje, ¿no? Tenemos entonces el eje de coordenadas rectangulares. Esto está entre una de las actividades donde lo que ustedes tienen que hacer. Dice: dibuja el eje de coordenadas rectangulares, ¿no? Ubica los siguientes puntos. Listo, ahí están los puntos. La coordenada de origen les está preguntando. Traza la línea que pasa por los puntos, menos 2,1, menos 4,4. Dibuja el triángulo cuyos vértices son los puntos tantos. Vamos a trabajar a grandes rasgos aquí, en este caso. Listo, lo voy a hacer en la pizarra digital. Estamos ya con esta actividad que vamos a explicar en instantes. Nos dice: dibuja el eje de coordenadas rectangulares. Ahí está el eje de coordenadas rectangulares. Obviamente que ustedes en su cuaderno cuadriculado lo van a hacer de la mejor manera, ¿no? Me dice buscar un punto. Digamos, este punto voy a encontrar ya, lo que es el punto 1, que está entre las coordenadas menos 3,4, ¿no? Tomar en cuenta siempre, si es que quiero hallar un punto en el eje de coordenadas cartesiano, que el primer dato que me están dando sería x y el segundo dato sería y. O sea, va a estar en el eje de coordenadas x el primer dato y el otro en la recta de las y, el 4, ¿no? Con este dato es lo que voy a venir a graficar este punto, que está el punto número 5, ¿ya? Donde me dice: dibuja el triángulo cuyos vértices son los puntos, ¿no? Ahí está el primer punto, este sería el segundo punto y este sería el tercer punto, ¿ya? Entonces, el primer punto está ubicado en la coordenada 0 en x. Aquí está, es 0 en x, o sea, no va a avanzar. Estaría en el punto de origen, ¿ya? Donde se chocan las dos rectas. Ahí es el punto 0, punto de origen. Y menos 5 en y. A ver, menos 5 espacios, aquí me voy a venir. Menos 5 espacios en y. Entonces, aquí, justamente aquí, estaría el punto que sería 0, menos 5, ¿no? Ahí estaría ese punto. Seguimos buscando el otro punto, menos 4 en x. Voy a buscar 1, 2, 3, 4. Aquí está menos 4 hacia el lado contrario, y 3 en y. A ver, 1, 2, 3, ¿no? Entonces, aquí donde se vayan a chocar, ahí es donde tienen que agarrarle al punto, ya, aquí. Ahí estaría ese punto, menos 4 en x y 3 en y, ¿no? Ahí está ese punto. El otro punto, 4 en x, 1, 2, 3, 4 en x y 3 en y, del mismo lugar, ¿no? Ahí va a ir hasta llegarse a chocar con el 4 en x, ¿no? De esa manera. Entonces, ahí estaría el punto 4,3.
Lo único que les ha dicho aquí en esta actividad, en este inciso, dibujar el triángulo que se está formando. Entonces vamos a dibujar ese triángulo que se ha formado desde aquí, ahí. Solamente vamos a unir los puntos, ¿no? Listo, ahí está su triángulo, ¿no? Que se ha formado. Entonces de esa manera es como se representa gráficamente o se encuentran puntos en el eje de coordenadas cartesiano. Ahora vamos a hablar de las funciones, donde nos dice una función es un conjunto de pares ordenados, donde no existe dos pares ordenados diferentes que tengan el mismo primer componente. Eso quiere decir, vamos a ver en este primer ejemplo, en el primer conjunto tenemos 1, 2, 3, en el segundo conjunto tenemos 2, 4, 6. ¿Por qué llegaría a ser esta, digamos, son funciones? ¿Ya? ¿Por qué? 1, porque aquí en el primer conjunto no hay números, para el segundo conjunto no hay, en el segundo conjunto no hay números del primer conjunto que se vayan repitiendo, ¿ya? Quiere decir el 1, el 2, el 3, ¿listo? No hay, o sea, sería claro el 2, pero tendría que estar en el segundo espacio, ¿no? Entonces no hay, y esa, digamos, sería una función, ¿listo? Más adelante vamos a explicar más a detalle esto. Luego, el segundo ejemplo. Fíjense que tenemos los pares ordenados. En el primer conjunto tenemos 1, 2, 3. En el segundo conjunto tenemos, fíjense ahí, tenemos 4, 3, 2, 1, 1. Tenemos que tomar en cuenta aquí lo que nos dice el enunciado, ¿no? El conjunto de pares ordenados G igual a 1,2, 1,3, 2,4, 3 menos 2, 2, menos 1. No es una función porque los primeros componentes se están repitiendo, como se dijo anteriormente, ¿no? Entonces ahí ven ya algo más claro. Finalmente, están definiendo lo que son, en todo caso, las funciones. Dice, sea la función una correspondencia de elementos x, y que se pueden anotar como pares ordenados x, y. Se dice que que f es una función si y solo si a cada término x le corresponde un solo elemento. Bueno, entonces siempre tienen que estar correspondidos con un solo elemento, además que no tienen que repetirse, también hay que tomar en cuenta eso, ¿ya? Entonces, notación de una función: f es el nombre de la función, x es el primer elemento par ordenado y y sería el segundo elemento del par ordenado, ¿ya? Así como se está viendo este ejemplo, no olvidarse este ejemplo, porque más adelante en ecuaciones de primer grado lo vamos a ver. Dice, la clasificación de funciones es amplia. Lo primero vamos a ver aquí, la función polinómica. ¿Cuál es la función polinómica? Donde el polinomio es x, ¿ya? Y obviamente es la expresión algebraica, ¿ya? Entonces, fíjense en esta función x, en x, el primer término a sub 0 más a sub 1 está subiendo. Fíjense cómo va en forma creciente x, hasta llegar a un x infinito, ¿no? No sabemos, de n términos, de n potencia, tanto para función x como para función y. Puede estar, en este caso lo que nos dice, puede estar representado por esto, por función en x, o y, ¿ya? Que son lo mismo, ¿listo? Puede estar así en función en x o y. Listo, a tomar en cuenta eso para cuando estemos resolviendo los ejercicios. Función constante. ¿Cuál es la función constante? Es aquella que no, digamos, es cuando tiene un término y el valor de y nunca va a cambiar, no cambia. Aunque se designe cualquier letra para x, el valor de y va a seguir siendo constante, ¿ya? A ver, vamos a tomar este ejemplo. Fíjense, aquí está un ejemplo donde nos dice, graficamos la función, esto por si acaso otra vez les repito, puede estar expresado más o menos, digamos, a ver, de esta manera: y igual a 2x sub 0, ¿no? Ahí está. Entonces, ahora, ¿qué hacen? Digamos, ¿de dónde tienen esta tabla de valores? Esta tabla de valores, ellos, digamos, aquí nosotros tenemos que hacernos esta tabla de valores. ¿Cómo se hace la tabla de valores? Ahorita lo vamos a ver. Se toman siempre dos elementos, que sería x, y se toma y, ¿ya? Entonces, esa tabla de valores es la que ustedes tienen que elaborarse. A ver, la tabla de valores en función a este término. ¿Listo? Entonces, en función a este término voy a hacerme esta tablita de valores. Digo, aquí voy a venir, ¿ya? Voy a decir, si y, en todo caso no, digamos si x, voy a tomar un valor, a ver, en este caso, a ver, voy a tomar el valor de 2.
si x vale 2, aquí está. Voy a copiar ese ejercicio para que se puedan dar cuenta cómo se forma esa tabla de valores. Y ahí está. Ahí dice, ¿no? Si x vale 2, ¿cuánto vale y? ¿No? Entonces aquí en esta ecuación voy a trabajar eso. 2 se mantiene y aquí es donde tengo que cambiar. X vale 2, me dice. Entonces voy a multiplicar por un 2, que va a estar con potencia 0, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver. Y igual a 2 por 2 elevado a una potencia 0 siempre va a ser 1. Entonces, si y va a ser igual a 2 por 1, 2. Entonces, si x vale 2, en mi ecuación y va a tener también el valor de 2. De esa manera se va formando esta tabla de valores. Aquí en la recta de x pueden tomar el valor que quieran, digamos, si quieren 2, si quieren 1, si quieren 3. Y aquí, como decía, es una función constante. Este valor siempre va a ser 2 para y. Si nos fijamos, aquí está. Esta es su tabla de valores que ellos han tomado. Y ahí está. Verificamos el primer valor que hemos obtenido, digamos. Cuando te decía x vale 2, y ¿cuánto vale? Vale 2, ¿no? Entonces, esa recta que van a representar en el eje de coordenadas cartesiano, siempre va a ser así como se está viendo. Recto, ¿no? Entonces, de esa manera es como se toma la tabla de valores. La actividad número 1, ustedes lo van a trabajar como lo hemos hecho hace rato, ¿no? De esa manera tienen que elaborarse su tabla de valores y graficar en el eje de coordenadas cartesiano. Continuamos. Función lineal o de primer grado es cuando tiene dos términos y es de primer grado. Tiene la forma, aquí está su forma, ¿no? Donde nos dice a sub 0 cualquier número real, puede ser cualquier término independiente en este caso. A sub 1 no va a ser igual, ya no es igual a 0, o sea, nunca va a ser igual a 0, siempre va a tener un valor. X sub 1 es el primer componente par ordenado, o sea, como se ha dicho aquí, ¿no? Se está hablando de una ecuación de primer grado, eso quiere decir, por eso estamos agarrando una parte literal con exponente 1. Y finalmente la gráfica es siempre una recta cuando trabajemos con dos incógnitas, ¿no? Siempre va a ser una recta. Continuamos. A ver, graficamos en función este ejemplo, ¿no? Reemplazamos los valores. Lo mismo se tienen que elaborar para graficar, siempre tienen que elaborarse lo que es la tabla de valores, tomar en cuenta eso, ¿ya? Entonces, a ver, aquí dice, esto es obviamente, otra vez repito, y igual a 2x más 1, ¿no? Eso es lo que dice. Por eso estaba diciendo de dos valores, de dos incógnitas, x y y. Continuamos. Entonces dice, reemplazamos los valores de x para x en la función, en esta función, ¿no? En esta función. Dice, si... Aquí primero han hablado de x, ¿no? Si x vale 0, ¿no? Entonces en vez de colocar x, aquí están colocando 0, ¿no? Entonces 0 por 2 va a ser 0. Solamente me va a quedar 1. Entonces y vale 1. Aquí está. Luego, si x vale 1, entonces x vale 1, aquí está. Si x vale 1, aquí está. Si x vale 1, ¿cuánto vale y? ¿No? 2 por 1, 2. 2 más 1, 3. Entonces y vale 3. Otro valor. Si x vale 2, dice, ¿no? Aquí está. Si x vale 2, ya aquí está. Si x vale 2, se multiplica con ese 2. Voy a tener 2 por 2, 4 más 1, 5. Ahí está. Y vale 5. Pueden tomar 5 valores, pueden tomar 3. Ya, yo particularmente tomo 3 y con eso ya tengo que estar graficando. De esa manera ya unen los puntos, ¿no? Tendrían que unir estos puntos. El punto número 1 sería 0,1. El número 2 será 1,3. A ver, verificamos aquí. 0 en x, no avanza. Y 1 en y, aquí está. Ese es el punto número 1. Punto número 2. x1
y y3. Aquí está x1 y y3. Ahí está, 1 en x y 3 en y. Ahí donde se unen llegaría a estar el punto 1,3, ¿no? Y de esa manera se va terminando o se va graficando con la tabla, con la ayuda de la tabla de valores, ¿no? Continuamos. La actividad número 2, ustedes tienen que graficar en su cuaderno cada una de estas funciones. ¿Listo? Cada una de estas funciones solamente son 6 ejercicios, lo mismo que lo van a hacer ustedes, como ya lo hemos explicado aquí. Ecuaciones lineales. Esto se da cuando son igualdades. Ya digamos, tanto en el primer miembro como en el segundo miembro me sale el mismo número. ¿Listo? Entonces, a ver, nos fijaremos aquí. 10 más 3 llegaría a ser 13 y 6 más 7 llegaría a ser 13, ¿no? A eso se llama ecuaciones lineales, cuando siempre van a dar el mismo número, o sea, se van a ser idénticos. ¿De acuerdo? Entonces seguimos, continuando. Identidad. Una identidad es una igualdad que se verifica para todos los valores de las incógnitas. Ejemplo, aquí tenemos identidad, ¿no? Verificamos los valores para x. Pero aquí en esta identidad nos están facilitando lo que es el valor. Para x va a tener el valor de 0, para x va a tener el valor de 1, para x va a tener el valor de 5, ¿no? Entonces con esos valores vamos a llegar a respaldar lo que es la identidad. A ver, dice x más 2 elevado al cuadrado es igual a x cuadrado más 4x más 4, ¿no? ¿Qué se hace? No solamente lo que se está haciendo aquí es reemplazar. Donde veas x, colocas el 0. Ves x, colocas el 0. X, colocas el 0. X, colocas el 0. Entonces, aquí x vale 0, no se toma en cuenta. Entonces voy a tener 2 elevado al cuadrado, ¿no? Ahí está. X 0 elevado al cuadrado no tiene valor legal. Aquí lo mismo, 4 por 0 va a ser 0. Solamente copiamos el 4. 2 elevado al cuadrado sería 4 y 4 se mantiene. De esa manera se llega a tener la igualdad, la identidad. Lo mismo pasa en los siguientes ejercicios. Continuamos. Esto ya está hablando con identidades trigonométricas. ¿Listo? De la misma manera, esto, si queremos realmente saber si es que llega a ser la identidad, lo único que les aconsejo aquí, nos dicen, ¿no ve? Alfa vale 35 grados, alfa vale pi sobre 2, alfa vale 1/2 grados, ¿no? Lo único que les aconsejo es trabajar aquí. Obviamente que ustedes todavía estamos empezando, recién vamos a ver lo que son con funciones trigonométricas. Lo que les recomiendo, si es que quieren llegar a la identidad de estos ejercicios, háganse ayudar de su calculadora científica, nada más. Continuando. Ecuación es una igualdad algebraica que solamente se verifica para algún o algunos valores de las incógnitas. Entonces, aquí ya estamos hablando de ecuaciones. Tenemos que tener un resultado, ¿ya? Pero todavía, les digo todavía, porque aquí lo mismo me siguen dando los valores para x, ¿no? ¿Ya? Aquí están verificando si realmente está cumpliendo la identidad o no cumple la identidad. Si esta ecuación que nos han planteado es una ecuación que sí cumple la identidad o no cumple. En este caso solamente tienen que verificar, ¿no? Aquí x vale 0, 2 por 0, 0, 2 se mantiene, 8 mantenemos. Entonces 2 no va a ser igual a 8, no se está cumpliendo. A ver, vamos a ir a este ejemplo donde sí se cumple. X vale 3, entonces 2 por 3 sería 6, 2 se mantiene, 8 se mantiene, 6 más 2, entonces sería 8. Esta sí se cumple, ¿no? Entonces x vale, vale 3 para esta ecuación, donde sí se cumple, mientras los otros valores que nos han mencionado aquí no cumplen lo que es la identidad. Las raíces o soluciones son los resultados que vayan a obtener ustedes cuando lleguen a saber cuánto vale x, ¿no? Cuando vayan a trabajar con todas las propiedades que se han aprendido en la resolución de los ejercicios. Finalmente estamos ya viendo lo que son las resoluciones de ecuaciones, ¿ya? ¿Qué se hace? Vamos a recordar también, tal vez en algún momento nosotros ya hemos visto esto, pero vamos a recordar. Dice, desarrollamos la ecuación, ¿no? 6x menos 3 menos 4 es igual a x más 8 menos 6. ¿Qué se hace aquí?
Como no estamos trabajando con ningún signo de agrupación, directamente reducimos términos semejantes. X con X, 6 menos 3, 3X, 4 se mantiene. Aquí X se mantiene, 8 menos 6, 2, listo. ¿Qué más? Tenemos que agrupar X con X en un miembro. Aquí fíjense, esta X que está en el segundo miembro, al otro lado va a ir con signo negativo. A eso se le llama transposición de términos. Fíjense aquí, es transposición de términos. Lo mismo pasa con el 4. A este menos 4 es siempre preferible llevar con sus pares, es decir, con término independiente, y aquí letra con letra. ¿Listo? Entonces a este menos 4 al otro miembro pasaría con signo positivo, porque en el primer miembro estaría con negativo, al segundo miembro pasa con positivo. ¿Qué más? Reducimos términos semejantes aquí. 3x menos x, 3x menos 1x llegaría a ser 2x. Finalmente, en el segundo miembro, 4 más 2, 6. Y aquí no se deben olvidar este detalle. Pueden dividir así como lo está haciendo el texto. ¿Listo? O también seguimos trabajando con transposición de términos. Voy a trabajar esto aquí. Digamos, tengo 2x es igual a 6. El término que está multiplicando a x, al otro lado, como está multiplicando en el primer miembro, al otro lado va a pasar a dividir. Su opuesto de la multiplicación, la división, ¿no? Como se puede ver ahí. Y finalmente, ¿qué es lo que se va a tener ahí? X va a tener el valor de 6 dividido entre 2, va a ser, en el segundo miembro, 3. Ahí está, ¿no? Lo mismo, es el mismo resultado que obtenemos ahí. Cualquiera de los dos pasos les sirve. Una vez teniendo ese ejercicio, ese resultado, si quieren realmente saber si es una identidad o no, si cumple o no cumple con las propiedades indicadas, lo que están haciendo aquí es verificar. Como hace rato, ¿no? Les daban un valor, y si sale una identidad, eso quiere decir que ese valor es correcto, cumple, ¿no? Entonces, de la misma manera, copian todo este ejercicio y en vez de anotar X, tienen que anotar 3. Aquí está, 6 por 3, menos 3 por 3, menos 4 se mantiene. Aquí tengo 3 más 8 menos 6, 8 es menos 6. Reducimos, sumamos, multiplicamos, ¿no? 6 por 3, 18. 3 por 3, 9, con signo negativo, 4 se mantiene. Aquí 3, 8 y menos 6 se mantienen. 18 menos 9, no, aquí en este caso han hecho primero signos iguales, se suman y se mantiene el mismo signo, menos 13, ¿no? Aquí lo mismo, 8 más 3, 11. Siempre han sumado primero positivos y luego con negativos, ¿no? Los que se unen. Y luego finalmente 18 menos 13 es 5 y 11 menos 6 es 5. La identidad se cumple. De esa manera se verifica como si es que si cumple la identidad en la ecuación, la expresión algebraica o no. Entonces aquí también nos están dando los pasos que se deben seguir para resolver una ecuación de primer grado. Aquí también tenemos un ejemplo ya un poco más avanzado de una ecuación lineal fraccionaria. Pero cuando se trabaje con una ecuación lineal fraccionaria, aquí el detalle es, cuando trabajamos con fracciones, es necesario hallar un MCM. ¿Listo? Entonces, a ver, voy a explicar estos dos parámetros, ya, esto que sería fracciones y también radicales. Tenemos el ejercicio copiado, el mismo que vamos a explicar paso a paso aquí, ¿no? Entonces, lo que se ha dicho, ¿no? Primero tenemos que trabajar con un MCM. ¿Cuál será su MCM? ¿De dónde viene el MCM? Ustedes tienen que saber identificarlo, ¿no? A ver, sabían muy bien, ¿no? Se hacen una recta y dividen entre 2. Mitades de 4, 2. Mitad de 10, 5. Mitad de 5, no hay. Mitad de 2, 1. Seguimos con mitades. 1. Listo. Todo el juego termina hasta que todos tengan 1. ¿No? Ahí está. Y finalmente se multiplican estos números que me han salido en la parte derecha. ¿Cuánto sería? 2 por 2, 4 y 5 por 4 llegaría a ser 20. Entonces ese es el MCM, pero solamente de los números. Tenemos que tomar en cuenta que aquí tenemos letras. Entonces también tenemos que anotar esa letrita. En este caso solamente es X. Si hubiera un X cuadrado, se debe tomar al X cuadrado, al mayor.
¿ya? Entonces ahí está, ese es el MSM. ¿Qué hace el MSM? Va a venir a multiplicar a cada uno de los términos. Como se puede observar, ya he venido a multiplicar a cada uno de los términos el MSM. ¿Con qué fin? Con el fin de que se va a simplificar. Fíjense, x con x se simplifica. 2, mitad 1, mitad sería 10. Entonces 10, ese 10 que me sobre aquí, se va a multiplicar con el numerador. 10 por 1 llegaría a ser 10 más. Aquí solamente 5, ¿no? Quinta 1, quinta 4. Entonces tendría 4x por 1. 4x por 1 voy a tener 4x, no cambia. Continuamos. Menos x con x se simplifican. Lo mismo aquí, ¿no? Décima o 0 con 0 se anulan. Y me quedaría 2. 2 por 1, 2. Igual a cuarta 1, cuarta 5. 5x por 1 voy a tener 5x. Y de esa manera, si se han fijado, si se han dado cuenta, ya no estoy trabajando con fracciones, directamente con números enteros. ¿Qué se hace cuando trabajo con números enteros? Siempre traten de trabajar, agrupar x con x y término independiente con término independiente. En este caso, a los términos independientes me los voy a dejar en el primer miembro. ¿Listo? Y a ese término 4x, como está con signo positivo en el primer miembro, al segundo miembro pasa con signo negativo, así como se puede ver. Ahora, una vez hecho eso, voy a reducir términos semejantes. 10 menos 2, ¿cuánto sería? Llegaría a ser 8. Igual a 5 menos 4, directamente sería x, o un x, ¿no? De la misma manera, ahí está el resultado. El otro ejemplo es trabajando con radicales, como se puede ver ahí. Cuando trabajamos con radicales tenemos que también saber cuál es su opuesto de la raíz. El opuesto de la raíz siempre será su potencia, dependiendo qué potencia también, ¿no? Aquí, si no tiene su índice radical, se supone que tiene 2, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer aquí? Sencillamente es elevar al cuadrado ambos miembros, ya, no solamente a uno, a los dos, primer miembro, segundo miembro, así como se está viendo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reducir esa raíz. 1 elevado al cuadrado va a seguir siendo 1. Entonces aquí tendría, aíslo a la parte literal, al que está con incógnita, y al otro le voy a llevar al segundo miembro, que vendría con signo positivo. Eso es transposición de términos, y se va a venir a sumar con ese 1, ¿no? Finalmente aquí tendría 3x igual a 14 más 1, llegaría a ser 15, ¿no? Ahí está, 15. Lo que les decía, si tenemos que despejar x, tenemos que saber cuánto vale x, y para eso nos está estorbando este 3. Nos fijamos que está haciendo que hay dentro entre los dos, ¿no? Hay una multiplicación. Entonces voy a trabajar con su opuesto. Si en el primer miembro 3 está multiplicando a x, al segundo miembro va a venir con su opuesto. Eso quiere decir, ya no va a venir a multiplicar, sino va a venir a dividir. De esa manera entonces despejamos x y vamos a tener 15 dividido entre 3 igual a 5. Entonces ese es el resultado. Aquí vamos a hacer un poco de énfasis ya cuando hablamos de lo que es el valor absoluto. Cuando hablamos de valor absoluto siempre va a estar así, de esta manera. Se recomienda siempre trabajar con un signo positivo, con un signo negativo. Ese es el valor absoluto. Cuando nos digan el valor absoluto de cierta expresión, siempre trabajen uno con positivo, uno con negativo. Y fíjense, la identidad me tiene que salir la misma, ¿ya? En el segundo ejemplo, el valor absoluto, obviamente, si se fijan bien aquí, me dice el valor absoluto igual a 0. Tenemos que tomar en cuenta que el 0 no puede ser positivo, no puede ser negativo, solamente tiene un signo. Pues por eso que aquí no se está manteniendo ningún signo, ¿ya? ¿Qué más? Aquí tenemos ya ejemplos, los mismos que lo van a resolver en el cuaderno de ejercicios. Y finalmente se está trabajando, se está finalizando con problemas. De la misma manera lo vamos a explicar. Dice
En un colegio hay 724 estudiantes. El número de mujeres supera en 38 al de los varones. ¿Cuántas mujeres y cuántos varones hay? Aquí. Solución. Nos dicen el total, ¿no? 724. Número total de chicos no sabemos, es por eso que se está anotando X, pero sí sabemos en cuánto excede, y aquí está excediendo en 38, como se puede observar, aquí está, en 38. Entonces, se desarrolla esto, ¿no? Aquí más que todo están realizando un plan, supuestamente, pero es el mismo que se va a copiar aquí, donde nos dice, en un colegio hay 724 estudiantes, es el total, entonces eso no cambia, ¿no? Estaría en un miembro, puede ser en el primero o en el segundo miembro. El número de mujeres supera en 38 al de los varones. ¿Cuántas mujeres y varones hay? Nunca nos han dicho cuántos varones había. Entonces sería X más 38, ¿no? Más el número de chicos que tendría que haber, ¿no? Ese sería todo el planteamiento. Esto se resuelve con ecuación de primer grado, ¿no? Primero se despeja paréntesis, ¿ya? X más X, voy a tener 2X, 38 se mantiene. X se aísla en el primer miembro, este 38 por transposición de términos pasa a restar a 724, de esa manera voy a tener 686, ¿no? Este 2, como está multiplicando al otro lado, pasa a dividir, 686 dividido entre 2, voy a tener entonces 343, que sería el total de los varones, ¿no? Verificamos, solamente tienen que cambiar. En vez de colocar X, colocan este valor, 343, 343, y me tiene que salir la identidad para verificar si realmente hemos resuelto correctamente, ¿no? Entonces, cuando se planteen esta clase de ejercicios, problemas, tienen que leer lo que dice aquí, ¿no? Leer y analizar el problema planteado, identificar los datos, expresamos con una ecuación el problema planteado, desarrollamos la ecuación y finalmente verificamos la solución del problema, ¿no? Esos son los pasos a seguir para resolver un problema. De la misma manera tenemos ejemplos, ¿ya? Ejemplos que ya están resueltos. Y finalmente tenemos la actividad número 4, ¿ya? Donde ustedes tienen que resolver de la misma manera, guiándose con los problemas, ejemplos que ya se han mencionado, ¿no? Es solamente prácticamente eso. ¿Listo? Entonces, esperando que se haya llegado a entender la explicación, se despide el profe Iván. Pero si es que tal vez surgiera alguna duda, voy a estar presto para disipar las mismas en el sector de los comentarios. Entonces pueden escribirlos ahí para yo así elaborar otro video donde explique detalladamente tal vez algunos ejercicios donde hayan tenido problemas, ¿no? Bueno, entonces, sin decirles más, se despide el profe Iván.